Bueno, vamos con el caso Loan porque, ojo al dato que está dando una conferencia de prensa la Fiscalía. Así que vamos a por esas últimas noticias sobre el caso de este niño de 5 años, desaparecido ya hace 11 días y que se ha confirmado que es una trata de niños. Vamos a ver lo que nos dicen los fiscales, chat, sin ninguna pérdida. Vamos a ver qué nos dicen porque tengo más noticias que contaros. Muy importante este tema que estamos tratando hoy. Vamos a ver esa conferencia de los fiscales. Pensaban justamente con esto. Nos vamos rápidamente, conferencia de prensa allí en Corrientes de los fiscales. Atención. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, agradecer a todos los medios que están presentes, que vinieron a este recinto. En razón de las diversas informaciones que fueron circulando tanto en los medios como en redes sociales, diferente cantidad de datos, es que se decidió hacer por parte de los fiscales, tanto el doctor Juan Carlos Castillo como el doctor Guillermo Barri, esta conferencia de prensa. Luego de la exposición de ellos se va a abrir a preguntas y bueno, con eso continúa. Buenas tardes, gracias a todos por estar. En principio va a comenzar el doctor Castillo haciendo alusión a cómo fue la primera parte de su intervención desde que tuvo conocimiento o noticia del hecho investigado, y con posterioridad voy a hablar sobre mi intervención posterior en el curso de la investigación. Así que le doy la palabra al doctor Castillo. Entonces. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar. Bueno, les vamos a contar un poquito lo que pasó con el caso y para de alguna manera dar publicidad de lo que nosotros fuimos realizando con el transcurso. ¿Quieres tener una green card? Imagina un futuro. Pues no, queremos ver lo que confirman. Vamos a ver, chat, lo que se confirma. Les quiero decir que el hecho se toma conocimiento el día jueves, a eso de las 18 horas aproximadamente. Es allí cuando la comisaría de 9 de julio empieza a hacer la búsqueda del niño Loan y también allí empieza a realizar, la familia misma dice que se perdió en el lugar, de allí que se empieza a realizar una búsqueda intensiva también por medio de la comunidad en general de 9 de julio. Tras esa situación, lo que hago inmediatamente, el día viernes ya, me constituyo a la localidad de 9 de julio, provincia de Corrientes, y en ese mismo momento, ya en tiempo real, la señal era escasa. Es allí que me comunico con la gente de Alerta Sofía, y justamente en el lugar, cuando yo me encontraba en el lugar con la poca señal, inclusive le pido la autorización al papá de Loan para que me autorice a publicar la foto del niño. Al prestar consentimiento los padres para la publicación de su imagen, es allí que yo activo desde la distancia la Alerta Sofía, y es allí donde se da la publicidad de esta situación. Justamente esto divino porque no descartamos desde el primer momento, desde el día 1 en que nosotros nos enteramos, no descartamos en ningún momento ninguna de las hipótesis del caso. Se ha tomado todas las líneas investigativas y nos hemos abocado a la búsqueda del niño. Después hay una cuestión jurídica que nosotros, por una cuestión del hecho, tuvimos que dar un encuadre jurídico en primera instancia, pero siempre en un norte que consistía en dar todas las comunicaciones y todas las alertas posibles, que en este caso fue el Alerta Sofía. Inclusive yo he dado el alerta a Interpol con una comunicación de alerta amarilla para dar mayor difusión a esta circunstancia. No obstante ello, fue de suma ayuda también los medios de comunicación. De allí también nosotros estamos aquí porque tenemos un mismo norte, que es encontrar a Loan, encontrar al niño, y se han realizado múltiples diligencias. Entre ellos hemos realizado allanamientos, secuestros de elementos, aparatos electrónicos, todo con la finalidad de dar con el niño. De primera mano también las fuerzas provinciales, y también debo reconocer también las fuerzas federales se pusieron a disposición de este Ministerio Público para realizar toda la búsqueda y las líneas investigativas del caso,
no se dejó nada por hacer en ese momento porque hicimos las comunicaciones, las alertas de Interpol y en el mismo momento también yo estuve en el lugar, de allí que tengo poca señal porque hice captura de pantalla de todo lo que yo iba realizando y yo me encontraba en el lugar. Les aclaro que hay otras diligencias que se considera que son reservadas, le digo porque estamos ante un niño que no los encontramos y entonces hay información sensible que por ahí ya les adelanto, que no le vamos a poder decir porque va a comprometer el éxito de la investigación. Hay cuestiones que no estamos manejando únicamente dentro del Ministerio Público y ahora estamos pasando el legajo por una cuestión de incompetencia al Juzgado Federal de la ciudad de Goya y hay cosas que no se pueden decir porque son estrictamente reservadas y tienen lo que podemos decir en conferencia de prensa lo vamos a decir porque hay una buena fe en este sentido y la mayor publicidad de esto es lo mejor para dar claridad y el compromiso que se tuvo en el primer momento y no tuvimos ningún inconveniente en lo que tuvimos que hacer, si es como en el caso de que yo tomé la decisión junto con el fiscal con el correr de los días. Hemos notado en cuanto a algunas evidencias las inconsistencias y ahí es que se dispuso por parte del Ministerio Público Fiscal, yo a la cabeza, la detención inclusive del titular de la comisaría porque no entendíamos que había un entorpecimiento de la investigación y en la búsqueda del menor. E inclusive está estampado porque esto se reflejó en la audiencia al haber personas que realizaban una marcha que por este tema el comisario le daba citaciones para que venga al Ministerio Público Fiscal sobre pretexto de declarar algo sobre el hecho cuando no era así. Entonces ante ese semejante agravio de parte nuestra he decidido también en ese sentido la detención y la prisión preventiva de esta persona porque comprometía la línea investigativa y nos distraía en la investigación de este caso. Entonces nosotros fuimos muy contundentes en este caso, es una cuestión muy seria y bueno, le voy a ceder un poco con el doctor Barry, quien también participó conmigo. Sí, quería aclarar concretamente la importancia que resulta la inmediata comunicación que se hizo activándose el alerta Sofía en un plazo inferior a 24 horas. Esto claramente indica que desde el principio, como lo manifestó el doctor Castillo, quien fue el fiscal que intervino en una primera etapa en la investigación, concretamente en los primeros días, de ninguna manera se descartó ninguna hipótesis. Concretamente esa comunicación refleja que se manejaba tanto la hipótesis de que el niño se haya perdido en la zona, teniendo en cuenta las dimensiones y el paisaje concretamente del lugar, y por otro lado también siempre nos mantuvimos, el doctor Castillo en el inicio y con posterioridad cuando intervengo colaborando en la investigación que él venía realizando, nunca se dejaron de lado ninguna de las dos hipótesis. La otra posibilidad, por supuesto, la que estaba relacionada con que el niño haya sido llevado. Y con el curso... En diciembre del 2020, el jefe de seguridad israelí... Bueno, pues por ahora no nos están diciendo mucho más de lo que sabíamos, pero vamos a ver. Continuamos realizando distintas diligencias. Voy a resaltar algunas de ellas, las que podemos contar, porque también tenemos material probatorio que ya lo tenemos incorporado al legajo, pero respecto del cual no nos vamos a expedir, justamente como lo dijo el doctor Castillo, no vamos a comprometer los resultados de la investigación. Decía que cuando me sumo a la investigación también continuamos realizando diligencias, entre ellas, para resaltar las más importantes, hicimos luego de haberse realizado la cámara Gesell a los menores, me refiero a los menores, como ustedes saben que estuvieron ese día en el almuerzo y que participaron de todo el recorrido, desde la casa de la abuela hasta el Naranjal. Hicimos todo ese recorrido con los menores. Tratamos de que sea en un ambiente que a ellos les resulte lo más tranquilo, apacible, con el acompañamiento de la asesoría de menores y de nuestro personal de la UNAVI. Se hizo todo el recorrido, tratamos de que sea lo más espontáneo posible y eso fue, yo creo, bastante esclarecedor. ¿Por qué? Porque si bien tuvimos esa primera versión dada por los niños en el ámbito adecuado, que es la cámara Gesell, tuvimos un panorama mucho más claro cuando llevamos los niños al lugar del hecho. Nos contaron absolutamente todo el recorrido que hicieron desde la casa de la abuela hacia el Naranjal y lo más importante para nosotros era determinar por dónde había sido perdido de vista Loan. Y efectivamente con esas manifestaciones de los niños tuvimos un panorama claro del lugar. Todos coincidían en cuál era la dirección que el niño Loan había tomado.
esa dirección que había tomado el niño Loan, cuando fue visto por última vez, estamos hablando de las manifestaciones de los niños, fue absolutamente claro en el sentido de que la dirección que tomó era hacia la casa de la abuela, con el aditamento que no solo era hacia la casa de la abuela, sino también que, situándonos hacia el lado izquierdo, existía un alambrado, en sentido recto existía un monte, es decir, difícilmente un menor de 5 años, porque nosotros debemos analizar el material probatorio conforme a la sana crítica. La lógica, el sentido común indica que un niño de 5 años, que nunca fue al campo, extremos todos estos que acreditamos, difícilmente no se frene, grite, llore, vuelva, retroceda en sus pasos. Entiendo que esa fue una pauta esclarecedora en el sentido que empieza a debilitarse más todavía la hipótesis de la pérdida. Pero no solo con esto, sino con posterioridad también hicimos reconstrucción del hecho con los imputados. Concretamente con el imputado Benítez y también con la imputada Millar. De esa reconstrucción, y si bien sabemos que sus manifestaciones están dentro del marco del ejercicio del derecho de defensa, tampoco llegamos a ninguna conclusión. Ninguno de ellos pudo explicar cómo, ni dónde, ni cuándo. Es decir, no teníamos ninguna referencia. Si bien reitero, esto se enmarca en el ejercicio del derecho de defensa, mínimamente debieron haber expresado mínimas pautas de tiempo, de lugar, sobre todo de lugar, para ver si la versión de estos dos adultos coincidía con la versión que contundentemente, de manera uniforme, nos habían brindado los menores, en ese lugar cuando hicimos el mismo acto procesal. Entiendo que esta también fue otra pauta significativa en el sentido de debilitamiento de la hipótesis de pérdida. También se realizó, también le pedimos en esa oportunidad, si bien se venían realizando informes parciales del rastrillaje, en esa oportunidad, luego de hacer esa reconstrucción del hecho con los mayores, nos reunimos con el jefe del comando operativo del rastrillaje, es decir, la persona que coordinaba todas las tareas de rastrillaje de toda la fuerza. Y nos da una conclusión muy importante. La primera es que ya se venían de varios días de rastrillaje sin resultado. Con la intensidad que tuvo ese rastrillaje, con la participación de todas las fuerzas, de muchos recursos. Pero nos dio dos pautas muy importantes. La primera de ellas, el trabajo de los perros, muy importante. El trabajo de los perros de rastreo de toda naturaleza, es decir, para encontrar personas vivas, personas muertas, restos humanos. Los perros se mantuvieron con el rastro de Loan siempre dentro de la zona comprendida entre la casa de la abuela y los montes aledaños al Naranjal. Tengamos en cuenta que hay alrededor de 576 metros de la casa de la abuela al Naranjal. Es decir, pongamos un radio de esa dimensión comprendido entre la casa de la abuela y el Naranjal. Es decir, el rastro de Loan, estamos hablando de 25 binomios de perros. El rastro de Loan, algún perro tuvo que haber seguido, si es que él salió de esa zona. Evidentemente no salió de esa zona conforme al informe que nos brinda el jefe del comando operativo, reitero, de los rastrillajes. Con otra particularidad, tengamos en cuenta que también se halló a una distancia de casi 3 kilómetros de la casa de la abuela, se halló una zapatilla que luego fue reconocida como perteneciente al niño Loan. La particularidad en relación a este hallazgo también radica en lo mismo que se dedujo en relación a lo que dije anteriormente. Fueron con los perros de rastreo, efectivamente el lugar fue marcado por los perros, por el motivo de que se encontraba la zapatilla que efectivamente pertenecía a Loan, pero tampoco ningún perro tomó ningún rastro hacia ningún lado. Es decir, Loan no llegó hasta allí nunca y la zapatilla fue colocada en ese lugar. Y esto se relaciona
en cierta medida, entre otras cosas, con una alteración clara de la escena del hecho y con el compromiso. Gana 200 euros por cambiar tu energía. Interesante, equipo, interesante cómo ya se está diciendo, ahora que vamos a hablar un poquito de hasta aquí, porque ahí estamos dilucidando muchas de las cosas que hemos hablado esta tarde, como el hecho de que realmente ese comisario es el que consideraba poner las pruebas como le convenía y donde le convenía. Recordad que lo hemos comentado. Y sobre todo el hecho también de que el niño como creíamos o comentábamos esta tarde, fue cogido porque, comentar lo de los perros, o sea, si el niño hubiera andado por ahí, el perro hubiera seguido el rastro. Pero como el niño no andó, fue extraído directamente de la zona y metido en esa furgoneta. No, los perros no encontraron ningún rastro del pequeño. También es interesante lo que ha comentado al principio, el hecho de que los niños, los menores, repitieron, imagino, no sé si lo que le dijeron exactamente los mayores, o el hecho de que ellos no vieron exactamente dónde se encontraba Loan, ni pudieron comentar nada de Loan, más que lo que comentaban o repetir lo que comentaban las personas mayores, por lo que han dicho, porque ninguno pudo decir ni cómo, ni dónde, ni cuándo, porque eso no ocurrió. Porque lo que hicieron, o lo que ocurrió, fue que el niño fue sustraído y metido a ese coche, a esa furgoneta, que es donde realmente los perros al final encontraron el rastro. Ojo lo que están diciendo, ojo lo que se está comentando y lo que se está exponiendo. O sea, realmente, claro que no fue allí, no llegó a ninguna de esas zonas, y la zapatilla, igual la primera que la segunda, fue colocada, y todos sabemos por quién fue colocada, si no por el mismo inspector, por el tío, que en diferentes momentos, como hemos hablado esta tarde, no se encontraba con el grupo, sino en diferentes sitios con la famosa moto. O sea, más o menos están contando lo que realmente está ocurriendo, están confirmando lo que todos pensábamos y comentamos esta tarde con la información que nos iban llegando de los medios. A ver qué van diciendo, a ver qué van confirmando, porque lo importante es que ya no piensen en esa pérdida, sino en esa sustracción, y que todos los bloques policiales vayan por ahí encaminados. Vamos a ir viendo, chat, porque esto está dejando muy mal en principio esa primera, ¿cómo decirlo? Porque sabiendo en estos momentos ya lo que realmente es ese policía, lo único que hizo no es buscar a Loan, sino mantener a la gente directamente, como él decía, si es que recordar que lo decía esta tarde, él lo decía, no tenemos que quitar la visión del centro de las cosas, de este centro, del centro donde él quería que todo el mundo viera, para encontrar al niño, y lo que estaba haciendo era todo lo contrario. Vamos a seguir a ver estos comentarios de los fiscales. En la audiencia del día de hoy se le achacó directamente al comisario de la localidad de 9 de julio. También avanzando con la pesquisa y como circunstancia de interés, entre otras cuestiones, porque también se avanzó con el entrecruzamiento de llamadas, con el análisis de la información que se obtuvo de los teléfonos secuestrados. Tenemos material importante, pero que obviamente no vamos a develar para no comprometer el éxito de la investigación. Pero decía también, y esto lo puedo resaltar porque ya se trata de una prueba producida, todas estas fueron puestas en conocimiento de los imputados en el día de hoy, al formalizarle las imputaciones. Y decía también, resulta trascendente la prueba que se realizó de odolografía respecto de los vehículos que pertenecen a Pérez y Cayllaba, las que dieron positivo
si bien en menor medida en relación a la camioneta y en un 100% en relación al vehículo Ford-Ka. Claramente esto se relaciona con el tiempo que permaneció, de acuerdo a este dato que nos arrojan los perros, que tiene una alta efectividad científica, concretamente, reitero, con el término, el tiempo que permaneció Loan en menor tiempo en la camioneta, que fue el vehículo que se presentó ese día, con el que fueron ese día los imputados Pérez y Cayaba a la casa de la abuela, y en mayor medida porque fue el vehículo en el que posteriormente fue trasladado en el vehículo Ford-Ka. Entiendo que estos elementos, sumados a otros... ¿Veis? Siguen en la línea que estábamos comentando esta tarde. Lo sacaron de la furgoneta, que ahí los perros de los 3 dieron 2, ¿recordáis? Estuvo en menor rato allí, porque solo fue desde la casa de la abuela hasta, imagino que su domicilio, y luego ya pasó directamente al coche rojo, el famoso coche rojo, como se habla esta tarde, y que ahí de los 3 perros dieron los 3 que sí, que ahí es donde parece ser que se sacaron de su pueblo al niño. Madre mía, chat. Que fueron puestos en conocimiento hoy como elementos de prueba al momento de formalizarse las imputaciones que concretamente en relación a Carlos Guido Pérez y María Victoria Cayaba se le atribuyó el delito de captación de personas con fines de explotación, agravado por ser víctima menor de 18 años de edad. Esto en carácter de coautores. A Bernardino Antonio Benítez, a Daniel Oscar Ramírez, alias Fierrito, y a Mónica del Carmen Millapi, también la misma figura penal, captación de personas con fines de explotación, con la agravante por ser la víctima menor de 18 años de edad. Ojo que aquí lo han cambiado, ¿eh? Aquí lo han cambiado y ya los meten directamente, porque en principio los detuvieron, ¿recordáis? Los detuvieron simplemente por no estar atentos a un menor, por la pérdida de ese menor, y en estos momentos ya están imputados todos por esa trata. Ojo que, como estamos viendo una organización criminal directamente. En carácter de partícipes primarios, le brindaron una ayuda sin las cuales el hecho no habría podido cometerse. Claramente hicieron todo el mecanismo de distracción correspondiente para que luego se produzca la captación del niño. Y finalmente, Walter Adrián Maciel se le atribuyó en este acto primario que se realizó hoy de formalización de la imputación el delito de encubrimiento por favorecimiento. Estamos hablando ahora del policía. Recordar, policía que además tiene delitos sexuales. Ojo, es de lo que están hablando ahora mismo. En el caso, por favorecimiento real, en el caso con 2 agravantes, por ser el hecho precedente un hecho grave, y por la calidad de funcionario público, en este caso del sujeto. Por este motivo, es decir, por haberse llegado a... Si eres empresario, esto es para ti. Entonces ahora estamos hablando exactamente... Ojo que estamos hablando ya de 6 imputados. 6 imputados a la espera de algo más, que luego vamos a hablar. Que mencioné recién y con otras. Concretamente se consideró que estas eran las figuras penales que debían atribuírseles a los imputados a partir de, reitero, esa toma de conocimiento, el abandono de la hipótesis de la pérdida y el habernos centrado directamente en esa hipótesis que ya se venía trabajando desde el inicio, pero que se fortaleció con todo ese material probatorio. En virtud de ello y también de la índole del delito, por supuesto, que conforme al artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación directamente corresponde sea investigado por la jurisdicción federal. Por supuesto que, reitero y volviendo un poquito para atrás, desde el inicio se manejaron todas las hipótesis, se activó de manera inmediata la alerta Sofía, lo que implica la inmediata intervención de todas las fuerzas federales en coordinación, lo que implica que la PROTEC
La Procuraduría de Trata inicia inmediatamente una investigación preliminar con todo lo que ello implica, de modo que esta declaración de incompetencia de ninguna manera implica que el fuero federal se encuentre con algo que hasta el momento no haya visto, todo lo contrario. Al momento de activarse el alerta Sofía, inmediatamente la jurisdicción federal toma conocimiento de esta circunstancia, es decir, de esa otra hipótesis que desde el inicio manejó el Ministerio Fiscal, la posibilidad de que el niño haya sido llevado, y comienza a trabajarla de manera paralela. Y en esto hago hincapié porque para aclarar diferentes versiones en orden a que no se tomó desde entrada o del principio esa otra hipótesis. Concretamente, reitero, de que el niño haya sido llevado. Entonces, con esto entiendo es hasta donde podemos informar sin comprometer el avance y los posibles resultados del avance de la pesquisa. Nada. Bueno, pues como hemos visto, bueno, se confirma un poquito lo que veníamos diciendo hasta la fecha, se confirma ese hurto de ese menor, estamos hablando directamente, como estáis viendo, de esa trata, donde implican directamente a los a esa pareja que está compuesta por, es que os voy a poner, quiero poneros, porque así vais a tenerlo mucho mejor, las fotos o la foto para ubicarnos, la foto, recordáis, de la comida, y así nos ubicamos mucho mejor. Aquí la tenemos y así nos ubicamos mucho mejor. Y repasamos para que lo tengamos fresco todo. Aquí tenemos la foto, esa María Victoria, esa funcionaria, y Carlos Pérez, su marido, que es el ex militar, que se confirma que ellos fueron los que realmente sustrajeron, o por lo menos eso se piensa, al niño de allí. Los imputados hasta ahora, como veis, son Carlos, son María, es Antonio Benítez, el tío, y estos dos, la Mónica, que es la enfermera, importantísimo, ¿no?, para saber si este niño está en buenas condiciones para lo que necesiten. Ella puede entrar en esa base de datos para sacar lo que ella necesite, y Daniel Ramírez, su marido, que esos son los amigos del tío. Recordar que supuestamente la que está haciendo la foto es la tía del nene, del Loan, mujer de Antonio, que yo no entiendo todavía cómo no está detenida, junto a dos personas más, que de eso ya hablaremos en su ahora, dentro de un ratito, ¿no? Entonces, ahí están esas imputaciones directas, y vamos a ver cómo las últimas noticias que van llegando, porque esto es con lo que tiene que ver con Fiscalía. Bueno, recordar también el comisario, que no me acordaba, el comisario, este señor, que ayudó en el hecho de que llevaba a la gente a otro nivel donde tenían que mirar para que se centraran y estuvieran, pues eso, casi, sí, los 9 días, hasta el 10º no se tuvo claro que el niño pues había sido perdido. Y ahí tenemos ese X, que quiere decir, como hemos visto en el canal, y aquí lo vamos a tener allí en Argentina, delitos sexuales. Ojo al dato, porque estamos recopilando muchas cosas sobre este tío, cosas que os van a dejar directamente alucinados, de este señor, de este policía, Adrián Macel Walter. Ojo al dato, pero